Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el, el agrado de presentar a Jonathan Báez Valencia. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Jonathan es economista por la Universidad Central de Ecuador, máster en Sociología por Flax en Ecuador, miembro del Instituto de Investigación Económicas de la Universidad Central del Ecuador y actualmente docente universitario de la materia Geografía Electoral y Procesamiento de Datos Cuantitativos. El tema de esta noche es desigualdades y guaridas fiscales. Él le da la más cordial bienvenida a nuestro espacio al economista Jonathan Báez. Tiene usted la palabra. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan en el espacio de Ecuador, también quien nos escucha en el espacio de Europa, que siempre es un momento muy especial hablarle a todas las personas que pues por obvios motivos tuvieron que dejar el país en un momento en el que no había oportunidades y pues para lograr sobrevivir, pues tuvieron que salir y enfrentarse a todo lo que conlleva, ¿no? Solo las personas que han migrado, que han vivido en otro país, saben lo fuerte que es lo duro. Entonces yo, créanme que les admiro mucho a las personas que están aquí. Primero por ese paso que dieron. Ahora les admiro mucho más y valoro mucho este esfuerzo y su trabajo de conectarse porque sé que ya es de noche en varios espacios y sin embargo están aquí. Y a las personas también con Bélgica a la cabeza, con muchos y muchas compañeras valiosos y valiosas que nos hemos encontrado en el camino, estado María, estado Jen, también Marta, Jimmy, que han estado presentes, siempre preocupados de que estos espacios se hagan. Entonces, eso para mí es todavía más preciado y yo valoro mucho eso y espero que siga ocurriendo, que no se caiga, porque si es que nosotros no construimos y buscamos los espacios, ¿no? Es complicado hacerlo. En ocasiones parece un poco sencillo el tema de entrar a redes, decir alguna cosa y publicarla. En otras es difícil porque a veces hay publicaciones, ¿no? Que conllevan 140 caracteres, pero elaborarlas llevó un mes de investigación, pero a veces eso no es suficiente tampoco. Entonces hay que construir estos espacios, hay que crear los logos, hay que construir, hay que comprar el tema de la plataforma para poder hacer estas transmisiones en vivo, hay que armar las cuentas, hay que hacer los respectivos publicidades. Entonces, todo esto es un trabajo muy grande que es importante, que espero que ustedes sigan haciendo, que yo lo aplaudo, lo valoro, y por eso para mí es encantador estar con ustedes para compartir un poquito en cambio de lo que es mi trabajo, ¿no? Am, Sobre todo con el tópico, como muy mencionaba María, pues del ámbito de las desigualdades, ¿no? Y en esta ocasión casi siempre les traigo una presentación, pero ahora vamos a hacer un poco más vívida la situación, ya que algo que he estado trabajando durante estos últimos meses es una plataforma de investigación en la que básicamente se publican artículos, pero que también tiene elementos para que las personas empiecen a hacer sus propias preguntas, sus propias indagaciones, porque en ocasiones no se suele redistribuir el conocimiento, ¿no? Y solo uno espera publicar. Lo que yo trato con esto es que todas las personas empiecen a buscar formas de estudio que sean accesibles, que sean entendibles y a partir de esto puedan levantar sus propias investigaciones, ¿no? No para que el nombre Jonathan Baez sea el que figure y el que esté todo el tiempo resonando, para no vivir de las desigualdades, es lo que yo siempre digo, ¿no? Qué complicado es que las personas que estudiamos desigualdades o las que dicen que estudian desigualdades, al final lo que quieren es que sigan existiendo para seguir lucrando de eso, ¿no? Yo no quiero eso, yo lo que quiero es que las desigualdades sean matizadas en todos sus aspectos y que si alguien más puede sacar una investigación con información que yo tuve el privilegio, la oportunidad de saber estimar, pues lo pueda hacer. En ese sentido, el día de hoy les voy a compartir para que vean un poquito más sobre el tema de este trabajo, ¿no? Por acá.
Entonces, miren, este es el espacio de Ecuatoris. Primero me preguntan siempre por qué a Ecuatoris, ¿no? Que es un nombre un poco difícil. Es a Ecuatoris porque en nuestro país Ecuador proviene de la noción, de una noción que deviene de la astronomía, que se denomina a Ecuador. A Ecuador significa igualador. Siempre nos quisieron hacer creer, ¿no? Que el Ecuador es de esta línea que separa los hemisferios, pero en realidad no, en realidad Ecuador viene de igualador, es decir, el punto donde se iguala el norte y el sur, y me parece que eso es importante porque ustedes al estar allá en el norte, pues a nosotros nos iguala algo específico y especial. Entonces, a Ecuatoris rinde homenaje a ese Ecuador de igualdad. Lastimosamente ahora el país es un país de sinónimo de desigualdades, ¿no? Sin embargo, pues nosotros, y hablo por mí, porque yo fundé este espacio, pues cree en un Ecuador que puede construirse como un Ecuador de igualdades, ¿no? Pero por la lucha, por el compromiso y por el esfuerzo de las personas en colectivo, ¿no? Entonces, miren, esta es la página web que ustedes la pueden revisar, ¿sí? Solo tienen que cliquear FA Equatoris en Google o en cualquier motor de búsqueda y ahí lo van a hallar, ¿no? Aquí van a tener ustedes, se compone de un conjunto de laboratorios, ¿sí? Laboratorio de desigualdades, de bienestar, de beneficiarios finales, de entretenimiento, de acciones y también de cursos que estamos preparando, ¿no? El primer curso se tratará específicamente sobre el tema de guaridas fiscales, que ya lo iremos hablando, ¿no? Y un poquito la trayectoria de lo que es a Equatoris, ¿no? Cuál es nuestra misión y con los distintos laboratorios que tenemos. Ahora les quiero presentar dos laboratorios. El primero es de beneficiarios finales y guaridas fiscales, en el que básicamente lo que hacemos aquí es investigar cómo las guaridas fiscales, que en ocasiones les suelen llamar paraísos fiscales, de mala forma, porque de alguna manera estos son paraísos para estas personas, ¿sí? Para los que lo utilizan, porque con eso ocultan su riqueza, no pagan sus impuestos y una serie de actividades más. Y son guaridas porque en cambio nos afecta a nosotros. No vamos a tener nosotros educación, no vamos a tener salud, no vamos a tener oportunidad de cambiar nuestras vidas vía movilidad social educativa. Es decir, nos restringen un sinnúmero de servicios de bienestares, ¿no? Y por otra parte, esto también impide que nosotros sepamos la magnitud o tengamos en consideración la magnitud de las inequidades que se esconden detrás de esto, ¿no? Ya les voy a presentar un artículo más adelantito en el que logré identificar que hay personas que en el país ganan $8.000 al mes, tienen ingresos de $8.000 al día, perdón. No sé si ustedes tengan tal vez noción de cuánto es eso, porque hay personas que en el país viven con $1.70 al día, hay personas que viven con $8.000 al día, entonces ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero, ¿por qué pasa esto? Esto es lo que tenemos medido, lo que se puede registrar. Imaginen todo esto que no sabemos nosotros que se esconden en estos recursos, ¿no? Entonces, de esto se han desglosado cuatro artículos fundamentales, ¿no? Está, por ejemplo, el índice de transparencia fiscal, el volumen uno, en el que básicamente lo que hago es identificar aquellos grupos económicos que tenían relación con guaridas fiscales a la vista y otros que no. ¿Con qué me refiero a guaridas fiscales a la vista? Son estos que el país considera como una guarida fiscal, porque hay territorios opacos que no se consideran una guarida fiscal. Entonces, por ejemplo, no tenemos Bahamas, Islas Caimán, son las clásicas, ¿no? Que se consideran como guaridas fiscales. Y por otra parte, hay territorios más opacos, ¿no? Por ejemplo, Thai Justice Network, que es la red más importante quizás en el ámbito de la justicia tributaria en este momento en la construcción de índices, tiene un índice que se denomina de secretismo financiero, donde el territorio más opaco del mundo o en ocultar la riqueza de las personas y ayudarles a no pagar impuestos, ayudarles a ocultar todos estos elementos, es de Estados Unidos. El Ecuador, pues, lastimosamente tenía una lista de regímenes preferentes que se refieren a territorios que se les daba consideración de paraísos fiscales, de guaridas fiscales, pero en enero de 2025 esto se cambió, Noboa lo quitó, así que ya no se considera. Entonces, miren cómo ya uno va viendo las políticas ahí, ¿no? En este artículo, básicamente, lo que se hizo fue elaborar
un análisis de estos grupos económicos. Y aquí ya empieza la situación primero, ¿no? Bueno, se examina cuántos tienen grupos económicos y no, pero esto no me quiero detener mucho. Lo importante es esto, miren. Ustedes aquí pueden indagar un grupo económico de su preferencia. Entonces, por ejemplo, quieren ver el grupo económico X, Y, Z, si es que existe, ¿no? Ustedes lo pueden buscar aquí y encontrar si es que es un grupo económico que tiene o no guaridas fiscales, ¿no? Y aquí en cambio están los que sí lo tienen y está categorizado por el número de guaridas fiscales. Entonces, esto ya nos permite ver quiénes tienen, quiénes no lo tienen, ¿no? Y buscarlo. Ahora, esta situación es compleja porque el Servicio de Rentas Internas hace un esfuerzo tremendo por sacar esto, es indiscutible aquello, sin embargo, tiene inconsistencias en la base. Entonces, lo que se tuvo que hacer es hacer una depuración. Y en esa depuración, pues yo logré encontrar varios elementos, ¿no? Como el tema de tener la oportunidad de sí ver y medir bien, y entonces de eso hizo una reconversión, donde ahí sí logramos ver cuántas guaridas fiscales a la vista tienen estos, ¿no? Miren cómo las principales son Panamá, son Islas Vírgenes Británicas, como los principales guaridas, y aquí sí ya pueden buscar ustedes qué grupos económicos, tal vez sus familiares trabajan en un grupo económico aquí en Ecuador, y es importantísimo esto porque créanme que si es que les, eh, un grupo económico es usuario de guaridas fiscales, seguramente las personas que trabajan ahí no están recibiendo las utilidades justas. ¿Por qué? Porque el ámbito de la ilusión no solo que afecta a las personas en tanto no hay impuestos para el Estado, sino que también afecta a los trabajadores porque su utilidad también se ve reducida. Y pues por arrastre la economía también se ve lacerada. Entonces yo lo que quiero hacer con esto es lograr que las personas indaguen aquí mm, y busquen esta situación. Ahora lo importante es saber que un grupo económico pues básicamente y de manera fundamental e importante está compuesto por varios integrantes, ¿no? Empresas pequeñas, empresas grandes, microempresas, medianas empresas y personas también que están ubicadas en Ecuador, en el mundo, ¿no? Eh, y esto es lo fundamental de aquello, ¿no? Y es que el nombre del grupo económico tal vez aparece y esa es una limitación de este espacio. Y lo que necesitábamos saber es cuáles componen cada una de estas empresas que ustedes ven acá, ¿no? Ahí tenemos a los primeros que rankean como los que tienen más guaridas fiscales. Y lo importante era ver y examinar cuántos de esos están. Entonces, una vez hecho esto, eh, seguimos al siguiente paso, ¿no? De beneficiarios finales. Y ese es el paso, me parece a mí, más importante porque a raíz de esta información logré construir un ranking del secretismo financiero. ¿Cómo se construyó este ranking? Básicamente lo que se hizo es ver el número de guaridas fiscales que se tiene y ver el nivel de opacidad que tiene por este índice de la Tile Justin Network, ¿no? Porque no es lo mismo tener una sociedad en, en Panamá que tener 4 y 5 que tener 40 en Islas Vírgenes, ¿no? Entonces, lo que se hizo con esto fue crear un ranking en el que catalogamos a el conjunto de grupos económicos que tienen guaridas fiscales y les citamos por su nivel de opacidad financiera, ¿no? Entonces, miren, aquí está el nivel de transparencia, los grupos económicos que son nada transparentes, los que son muy poco transparentes y los que son poco transparentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? ¿O por qué es un trabajo para mí fundamental y a la vez fue titánico? Les quiero comentar. Porque si ustedes le dan clic a cada uno de estos grupos económicos, inmediatamente les va a aparecer dónde están registrados, en dónde tienen sus seguridades fiscales de manera interactiva. Ustedes pueden jugar con el gráfico. Y aquí pueden buscar las empresas nacionales. Y aquí sí ya se pueden buscar los trabajadores, trabajadoras, para ver si es que la empresa pertenece a este grupo económico, porque seguramente sus utilidades hay que darles una checada. Y aquí, en cambio, mm, las empresas extranjeras, ¿no? Ahora, imaginen que ahora ustedes pueden hacer esto en cada grupo económico. Entonces ustedes le dan, por ejemplo, no sé, tal vez ya han escuchado de la exportadora bananera Novoa, probablemente. Vamos a ver. Tiene guaridas fiscales a la vista, un total de 22, tiene 9 en Bahamas y tiene 13 en Panamá, ¿no? Y vemos aquí cuáles son las empresas que conforman el grupo económico.
Y aquí vemos las empresas, en cambio, que corresponden a las que están en el extranjero, ¿no? Entonces, lo que nosotros logramos con esto es que las personas se den cuenta e indaguen. ¿Por qué? Porque esto es importante. Imagínense, aquí tenemos alrededor de 87 grupos económicos que ustedes lo pueden revisar, pero claro, mis grupos económicos de interés tal vez sean los bancarios, los financieros, entonces están aquí, por ejemplo, estos de acá. Puede ser que sean los grupos económicos ligados a los supermercados que están por acá, ¿no? Puede ser que sean los grupos económicos dedicados al tema de la educación universitaria, que un poco está por acá, privada me refiero, ¿no? Y así, entonces, que las personas puedan acceder a procesar esta información es un poco complejo. Por eso lo que yo hice aquí es darle esta información a las personas para que lo puedan investigar, para que ahora ya no exista una sola persona sacando un artículo, sino que existan cientos de personas sacando sus artículos a partir de esta información que ahora está desplegada para ustedes, para que puedan hacer esta investigación. Entonces, esto es básicamente el elemento interactivo que en este momento tiene la página. Y lo que le acompaña, pues, un conjunto de más laboratorios, ¿no? Entonces ustedes pueden observar acá que el último artículo que se subió en materia de guaridas fiscales, que tiene que ver con el tema tributario, tiene que ver con qué tanto hay una fuga de capitales. Y mira, miren lo que quiero que vean. El 77% de grupos económicos ha sacado dinero a guaridas fiscales. ¿Se imaginan lo complejo que es? Es dinero que se crea en el país, que se estructura en el país, pero que los grupos económicos lo sacan. Alguien por ahí en algún momento me decía, pero las personas con su plata hacen lo que quieran. Me parece que es cierto. Uno con la plata hace lo que quiera, pero uno primero tiene que cumplir con las obligaciones que le corresponden. Entonces, si es que una vez que está cumplido todo y deciden sacar estas guaridas fiscales, está perfecto. Pero ¿qué pasa si es que este dinero está saliendo antes de que se cobre todo el tema de impuesto, de que se paguen utilidades? Me parece que hay algo grave está pasando. Entonces, aquí están los grupos económicos igual categorizados según cuánto han sacado en millones de dólares, ¿no? Así que aquí pueden ver un poco dónde está el dinero que al país tanto le hace falta, que tiene que recorrer el mundo, perdón, el país está mejor recorriendo el mundo, ¿no? Pero el mundo offshore, el mundo del secretismo. Así que estos son los artículos que se tiene en este laboratorio que les invito a que lo puedan checar. Más adelante les voy a hablar de un hito ya para ir cerrando. Sin embargo, no quería irme sin mostrarles también otro elemento importante. Y es que el tema del entretenimiento, y eso lo hemos conversado siempre en este espacio, es fundamental, ¿no? Está bien las investigaciones, pero hay que ser lúdico para poder enseñar, para poder aprender. Y en ese sentido, también he armado un laboratorio de entretenimiento en el que básicamente lo que está constituido en este espacio, ¿no? Mm, Es un conjunto de análisis que se refieren a las guaridas fiscales en el cine, ¿sí? Es decir, son esta noción en la que nosotros básicamente lo que tenemos van a ser un conjunto de películas que referencian al tema de lo que está ocurriendo, cómo el cine aborda el tema de las guaridas fiscales, que es un elemento que uno le permite aprender también demasiado, ¿no? De esa manera, pues, permítanme, tengo que irme hasta la parte final. Entonces, miren, aquí está el tema de el entretenimiento, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una recomendación de una serie de películas, por supuesto que la mejor es de Dinero Sucio, La Lavandería, que es de Meryl Streep. Me encanta Meryl Streep por Mamma Mía, pero esta la rompe definitivamente. El Lobo de Wall Street también es muy interesante, pero aquí hay otras películas que también les pueden introducir al tema de las huellas fiscales y para qué se utilizan y a quién afectan. Desde luego, digo, la reina de esas películas es Dinero Sucio, La Lavandería, pero también tenemos esta que se traduce como Mujeres del Ataque, la pusieron aquí en América Latina. Otro que es fundamental es diversión con Dick y Jane. Ustedes tal vez recordarán una empresa que se llamaba Enron. Este es un poco la parodia de esto, donde están en Islas Caimán, ¿no? Islas Gran Caimán específicamente.
Si les gusta un poco más la comedia, están estas dos. Y si es que les gusta un poco más del suspenso, está también el menú, en el que hay también una serie de elementos importantes a atender con el ámbito de guardias fiscales. Con eso ustedes pueden introducirse al ámbito de qué es lo que está pasando e ir conversando, porque está bien sacar cifras, está bien, pero hay que ser lo más lúdico que se pueda para construir la noción importante de esto, ¿no? En ese sentido, pues, este espacio tiene muchísimos más artículos, pero uno que me gustaría mostrarles es el tema de desigualdades, ¿no? Aquí está lo que les decía, las desigualdades patronales. Si ustedes van a ver cuánto es los más ricos de los ricos, los mega ricos, que yo le llamo el decil número 10, que lo podemos ver por acá. Miren cómo al mes, ¿no? El ingreso promedio del decil más alto es $261.000, lo que yo puedo medir porque es lo que la base da. Imaginen cuánto será de verdad, con mayor información. Pero es importante también porque miren que no todos los patronos o patrones son mega ricos, ¿no? Hay unos que están en el decil uno, que son los menos ricos, que ganan tan solo $1.812. Entonces es complicado cuando las leyes quieren grabar impuestos acá y no grabar a este gran conjunto de personas, ¿no? Así que esto es fundamental de decirlo. Y esto es en comparación a cuánto esas personas ganan a un salario básico unificado, ¿no? No quisiera irme sin esto mencionarlo, la diferencia, ¿no? Entre estos personajes, entre cuánto gana o ¿cuánto es la brecha? Es de aproximadamente 581 veces entre el ingreso de los mega ricos y el salario básico unificado. Pero también la brecha entre lo que ganan los mega ricos en relación a los menos ricos de los patronos de grupos económicos es 144 veces. Así que es un elemento fundamental. Y acá, por otra parte, pues podemos ver esta diferencia, ¿no? Como ven, los gráficos casi siempre van a ser interactivos para que las personas puedan de alguna manera disfrutar una experiencia, una plataforma para aprender al mismo tiempo que se disfruta de los gráficos y de los datos, ¿no? Este es el espacio entonces de Ecuatoris donde ustedes pueden ver las investigaciones, ver quiénes están teniendo guardias fiscales, cómo esto afecta a la sociedad. ¿Cuánto se está dejando también de lado de parte de las personas? Porque tenemos realmente cosas impresionantes y que son difíciles de mencionar, ¿no? Por ejemplo, miren cómo en este artículo Crecimiento para el Bienestar se muestra cómo el país, mientras sufría mucho entre 2018 y 2023, en el que básicamente todos vimos nuestros ingresos reducirse o aniquilarse, básicamente los grupos económicos, ciertos grupos económicos, porque no todos tienen guardias fiscales, no todos eluden impuestos, no todos precarizan a sus empleados, entonces vemos ahí que hay una diferencia y eso a mí me parece importante remarcar, porque son grupos económicos que el país necesita, ¿no? Aquellos que no eluden impuestos, aquellos que pagan lo que les corresponde. Y claro, al final se crea esta noción en la que los premiados siempre son los que irrumplen el tema de esta regla, ¿no? Entonces, entre 2018 y 2023, básicamente tuvimos un incremento del patrimonio, ojo lo que estoy hablando, del patrimonio, de la riqueza de estos grupos económicos en conjunto de casi $20.000 millones. Entonces, mientras nosotros, cada vez con menos recursos, hay personajes, en cambio, que se benefician muy bien de esto y su patrimonio, su riqueza ha crecido impresionantemente bajo la tesis de, de la desigualdad que tiene un economista que se llama Piketty, que lo deben conocer por allá. Básicamente esto nos dice que la desigualdad se dispara, ¿no? Bueno, estamos preparando un análisis de eso en el que se observa que la desigualdad tiene que ser repensada, ¿no? Y bueno, otro tipo de artículo también está el tema de la pobreza laboral al alza en Ecuador, en el que básicamente vemos que los trabajadores, porque antes una condición de estar bien era no, era trabajar, ahora ya vemos que ni siquiera trabajando hay un 6% de trabajadores privados que están en situación de pobreza, pero hay casi un 24% de trabajadores autónomos que están en situación de pobreza, es decir, ni porque trabajan, ya el tema de la pobreza dejó de ser una situación para las personas en desempleo, sino que ahora ya se convirtió en una situación en la que ni trabajando me alcanza. Y por otra parte, el contraste, ¿no? Tenemos un crecimiento de 20.000 millones en su riqueza. Entonces, estos datos son importantes de mostrar. Al final, pues,
en esta situación tenemos aquí un elemento para hacer apoyos para que esta página siga construyéndose, para que siga estando presente y que de alguna forma pueda seguir su producción académica y rigurosa, ¿no? Lastimosamente, parece que no hay una apuesta por la investigación en este sentido. Es complicado, entonces no han llegado estos espacios, estos apoyos. Entonces, lo que me vi abocado a hacer es crear una página en Patreon, ¿no? Donde ustedes van a poder también navegar y encontrar básicamente artículos que son de acceso libre, que son los que están en la página, pero también artículos que se consiguen mediante una suscripción, ¿no? Y ahí quizás uno de los más interesantes que más me han gustado en los últimos tiempos es fideicomisos y beneficiarios finales en guardias fiscales del grupo Novoa, ¿no? Exportadora bananera Novoa. ¿Por qué es importante esto? Porque si bien por acá les presentaba el tema de lo que tiene que ver con los artículos, ¿no? Con cada uno de ellos. Estos son grupos, estos son guardias fiscales a la vista, pero hay fideicomisos en los que se esconden otras guaridas fiscales que es necesario de indagar. Entonces, para hacer este ejercicio, hay que hacerlo con los 300 grupos económicos para ver cuáles tienen, cuáles no. Y aquí sí se encontró unas guaridas fiscales escondidas. Les suelto el dato solo para que lo puedan checar dónde se encuentran, ¿no? Si bien estaban en Bahamas y en Panamá, pues ahora se encuentran en otros lados. También hay un artículo sobre Novoa, el IVA y el FMI, que básicamente se centra en cómo si es que yo veo los flujos financieros que el Ecuador ha tenido con el FMI, vamos a ver que eso casi equivale a lo que nos subieron el IVA. Es decir, yo puedo hacer una equivalencia en el que básicamente lo que el Ecuador pagó en 2024 al FMI, básicamente salió del bolsillo de los que pagamos IVA en 3 puntos porcentuales más. Entonces, esta es la importancia de esto y pues esto se puede adquirir, pero también con una suscripción, ¿no? Que ustedes lo pueden hacer al indexar su cuenta bancaria en cualquier lado del mundo en PayPal, ustedes lo pueden tener. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque estos artículos de aquí lo que hacen es financiar los artículos de acá, con lo cual se logra seguir produciendo esto para que la ciudadanía se entere y sepa cómo nos encontramos, cómo estamos, pero sobre todo qué podemos hacer. Y asimismo está una recopilación de entrevistas, de análisis de conferencias, en donde tengan por seguro que esta conferencia que estamos dando en este momento también será subida y eso espero que también le dé mucha fuerza a Enlace Latinoamericano Europeo y permita su difusión entre nuestros miles de compatriotas que siguen saliendo y que lastimosamente ven cómo se ha quebrantado el tema de la posibilidad de estar bien en el país y pues en este momento han buscado mejores días afuera y que sus remesas básicamente sostienen lo que hace el Ecuador. Así que como conclusión yo lo que diría es básicamente necesitamos seguir construyendo estos espacios, no solo a Ecuatoris, sino todos los espacios, las iniciativas que se vayan construyendo por un país que dispute las desigualdades y desde luego el apoyo que nos puedan brindar de varios lugares, de todos los lugares del mundo que puedan llegar, son fundamentales porque permiten sostener este tipo de investigaciones y permiten que se construya una arremetida en contra de esos tanques de pensamiento que tienen recursos, pero que da miedo. Bueno, ya porque USAID ya les quitaron un poco, están ahí peligrando, pero eh, mes a mes, año a año, eh, no es sorpresa que existan una serie de flujos financieros que benefician ataques de pensamiento que tratan de destruir el Estado, que tratan de que la derecha siempre esté ahí gobernando, que tratan de que estén banqueros, que trata de que lleguen empresarios, empresarias depredadores, depredadoras, mientras que los empresarios, empresarias que cumplen lo suyo, que tienen una visión de país y que son los eh, integrantes y son los empresarios y empresarias virtuosos que el Ecuador necesita, lastimosamente son los que en peor situación están, súper complejo y en realidad es como premiar siempre a quien esté irrumpiendo las reglas y las leyes, ¿no? Entonces, este elemento es fundamental y espero pues que visiten la página, que visiten también los espacios de Patreon.
que realicen suscripciones porque esto va a permitir seguir construyendo porque si es que vemos que el Estado está capturado y financiando a estos sectores y aparte hay organizaciones internacionales que luchan porque las fuerzas del mercado sean las que dominen por encima de la vida de las personas en una sociedad. En cambio, la ciudadanía tiene que ser la que defiende estos espacios, la que los siga fomentando, los que permitan que se siga construyendo, que se siga reproduciendo y que se siga incrementando. Porque qué maravilla sería, por ejemplo, que estos espacios logren también, por la demanda de investigación, emplear a personas que van a dedicar su vida a construir estas investigaciones y que serán la siguiente generación, porque bueno, uno también tal vez pase, pero la semilla de investigar para servir a la sociedad, que es lo que al menos yo aprendí en la universidad pública, va a estar siempre presente, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que les quería compartir esta tarde respecto a lo que se está haciendo y esperamos que se realicen muchas más producciones académicas y que estén disponibles para todos ustedes, ¿no? Quizás un dato importante que me parece importante remarcar es que hay más investigaciones en el espacio de Patreon, una muy preocupante y es que el trabajo infantil en 20 años no había sido tan alto y ahí nosotros vemos la contracara, ¿no? Por una parte, personas que ganan 8.000 al día. La contracara es que hay personas que lastimosamente tienen que poner a trabajar a sus hijos para lograr salir adelante. Me parece que esta es una situación fundamental que nosotros necesitamos revisar y que esta información no se publicaba desde 2021. Afortunadamente, hay personas que estamos sumamente preocupados por esto y que nuestra forma de hacer actividad, de hacer acción, de tratar de hacer algo frente a esta arremetida inequitativa, desigualadora, es convertirse en un agente igualador y con eso lo que hacemos pues es tratar de nuevamente ver que esa balanza de disputa ideológica no esté siempre inclinada hacia el lado de la derecha, sino que más bien siempre el otro lado esté ahí tratando en medio de vicisitudes, de complejidades, de faltas de apoyo, de faltas de financiamiento, pero estamos ahí y al menos hasta que a mí me quede fuerzas, haré esto sin frenarme. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora pasamos al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles que estamos conversando con el economista Jonathan Baez, quien está exponiendo sobre el tema de desigualdades y guaridas fiscales. Le felicito por el trabajo que ha estado realizando, por esa página muy bien estructurada, dinámica, que nos pone en conocimiento mucho de esta temática. Eh, pero la gente que nos ve aquí en gran parte no son economistas, están interesados en la realidad ecuatoriana y también y se preguntan, ellos escuchan guaridas fiscales, paraísos fiscales, pero se preguntan qué es en realidad esas guaridas fiscales, qué qué las caracteriza, cómo se determina si son o no son una guarida fiscal. Si pudiera profundizar o aclarar un poquito mejor este tema para nuestros oyentes, sería interesante para que sepan, digamos, en qué nos perjudica, digamos, a los ecuatorianos, al ciudadano normal, al ciudadano común. Mucho aclaró, pero sería interesante que se profundice en el tema. Claro, claro, por eso es fundamental el ámbito del entretenimiento, ¿no? Siempre se van a estar posteando películas. Ya la siguiente entrega va a ser, en cambio, corrupción privada, ¿no? Con cómo hay ciertas películas dedicadas al ámbito de analizar el tema de la corrupción privada y cómo esto nos afecta. Y eso es, me parece fundamental porque es algo que se vivió en Estados Unidos, que fue pues el shock de 2008 y hay películas fundamentales. Entonces, lo primero que yo les mandaría hacer, perdón que me ponga un poco de actitud de profesor, pero uno no puede dejar la cátedra de un lado, es que vean las películas, sobre todo vean La Lavandería, porque hay una explicación súper lúdica, ¿no? Súper, de alguna manera entendible para comprender cómo este mundo tan complejo de las guaridas fiscales actúa, cómo este mundo de la industria
de el secretismo básicamente se ejecuta y que está en nuestras narices, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el Ecuador se habla de grupos de delincuencia organizada, ¿no? De los famosísimos GDOs. Pues yo me pregunto cuándo se va a perseguir a esos GDOs que son estos pilares de esta industria del secretismo, ¿no? Bufé de contadores, bufé de abogados, que te provocan esta situación, ¿no? En la lavandería se cuenta la historia de Mossack Fonseca, que es este estudio jurídico, bufete de abogados, que en Panamá básicamente tejió toda una red de estas situaciones en las que me gusta mucho porque se ven siempre los afectados, pero también se ven los beneficiados. Así que primer elemento fundamental, primer deber. Va a ser que vean esta película. ¿Ah? Yo voy a tratar de hacer una explicación súper concisa para que se entienda, ¿no? Imagínense que yo tengo una empresa, ¿no? Si es que yo tengo una empresa, yo tengo que pagar impuestos, tengo que pagarle a mis empleados y para eso pues tengo mis ingresos y tengo mis costos. ¿Ya? El costo básicamente lo que hace es mostrar que lo que tuve de ingresos básicamente se va a reducir y me queda algo. Ese algo, pues ese monto, se le va a agravar el tema del impuesto y el tema de las utilidades, ¿ya? Pero ahora imagínense que yo mismo, ¿ya? Yo mismo, tengo una empresa en un lugar en el que no cobran impuestos. ¿Sí? Un lugar que cobra menos impuestos, mucho menos impuestos o ningún impuesto que el país. Pongámosle Panamá, ¿ya? Pero claro, como es de alguna manera no bien visto que yo esté tejiendo actividades con este otro territorio, entonces le digo a un buffet que me ponga una empresa en Panamá que obviamente yo soy el beneficiario, pero le pido que me ponga a otras personas de ahí que presten el nombre, ¿ya? Digamos, el Jimmy, ¿ya? Entonces, al final va a aparecer una empresa que se llama empresa XYZ Trust Hold, casi siempre se nombra de esa manera. Y esa empresa es mía, pero yo no aparezco en ningún lado. ¿Por qué? Porque Panamá así como otros territorios, siempre están tratando de mantener en secreto quién es el beneficiario final. Entonces, ahí simplemente aparece Jimmy, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo que pagarle a mis trabajadores por utilidades $20, ¿ya? A cada uno, es un supuesto. Digamos 100 ya, para hacer un poco más sencillo el ejemplo. Pero entonces yo digo, uy, yo no quiero estarles pagando utilidades a los trabajadores, ni quiero estar pagando impuestos. ¿Qué voy a hacer entonces? Le voy a comprar, entre comillas, a esta empresa en Panamá alguna cosa. Al final, como esta empresa allá va a registrar esta compra como un ingreso, entonces no va a pagar impuestos porque es una guarida fiscal, es un paraíso fiscal. Pero ¿cuál es el problema? Que eso que yo compré me va a registrar como un costo. Esto implica que mi costo, que antes de esta compra era de 200, ahora mi costo subió a 100. Entonces, de lo que tenía que dar el monto para pagar impuestos y para pagar utilidades, que digamos era 100, ¿ya? Ahora se redujo a cero. Entonces, como yo ya no tengo para pagar esto, entonces no pago ni impuestos, ni tampoco pago utilidades. ¿Qué pasó? ¿Cómo afectó al ciudadano? A los que trabajan ahí no les pagan utilidades nomás. ¿Ya? Y por otra parte, a las personas que se benefician del Estado, que somos todos y todas, porque incluso los contratos del Estado se pagan con el tema de impuestos, van a ver cómo no hay recursos para educación, no hay recursos para salud, no hay recursos para seguridad. Entonces, hay la afectación a la ciudadanía, ¿no? Por ambos lados. Igual a las personas que no les pagan utilidades, no van a consumir, por ejemplo, ya no van a comprar un almuerzo, entonces ya no van a comprar alguna cosa importante, entonces esto resta la economía de la familia, pero al mismo tiempo también esto hace que la economía no avance, porque claro, como no hay compras, no hay demanda, entonces una microempresa que estaba esperando recibir ingresos no lo recibe. Pero ¿qué pasó con estos $100 de esta empresa en cambio en Panamá? Bueno, uno dice, ya, quedó para el empresario Jimmy, que fue el que es el dueño de la empresa. Pero, oh, oh, sorpresa, resulta ser que Jimmy solo era el testaferro de mi persona y al final me da mis $100.
$100 libres de impuestos, $100 libres de utilidades. Entonces, algo así de manera muy resumida, es como opera el tema de las guaridas fiscales. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que un país puede luchar muchísimo, pero si no hay una lucha global y siguen existiendo territorios como las Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, algunos estados de Estados Unidos también, esto va a seguir ocurriendo y el país va a seguir perdiendo. Ustedes dirán, ¿por qué no se denuncia? Y eso porque por el tema de los vacíos legales, esto se vuelve legal. ¿Sí? Evadir impuestos es ilegal, pero eludir, en cambio, no. Y hay lastimosamente páginas dedicadas a enseñar a las personas a eludir, ¿no? Que se publicitan para eso. Más bien nosotros somos lo contrario. Le invitamos a que todos y todas paguemos lo justo y también invitamos a que se pueda formular esta noción importante de un impuesto a la riqueza, ¿no? Ah, y algo que es importante mencionar también, no solo hay una afectación también, sino que a los otros grupos económicos, por ejemplo, o empresas que no tienen guardias fiscales, están compitiendo en una situación de deslealtad. Es decir, como, imagínense que ustedes tienen este espacio, ¿no? Y compiten con otros espacios, pero ese otro espacio no paga nada, ¿no? Todo le sale gratis. Entonces va a tener la oportunidad de sacar equipos más sofisticados y claro, poco a poco le van ganando en el mercado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que hay una competencia desleal. De esa forma, los ricos, que ya son ricos por tener guaridas fiscales, ¿sí? No se trata de ricos que tienen guaridas fiscales. Se trata de que son ricos porque usan guaridas fiscales. De esa manera, pues van conservando su riqueza y se va pasando eso generación en generación. Y son desleales con otros que en cambio no tienen este aprendizaje, no tienen estas prácticas consumando pues así una situación de desigualdad, ¿no? Entonces miren cómo hay una desigualdad, tanto intersociedad como interpatronal. Entonces miren cómo nos afecta de a pie los ciudadanos, pero nunca se olviden de a quién beneficia, porque a veces siempre nos estamos quedando en la afectación, la afectación, la afectación. No, hay alguien que está muy bien. Por eso a mí no me gusta cuando le llaman el Ecuador un estado fallido. A mí me parece que es un estado exitosísimo, el mejor estado que hay para generar desigualdades. Así que eso es como un poco se mueven o cómo actúan las guardias fiscales, que es uno de los mecanismos que yo les he explicado que se denomina precios de transferencia en términos más sofisticados, pero bueno, en todo caso, esa es la idea que existe atrás de guardias fiscales. Ujú. Tenemos una pregunta del público, primero que te felicita por el trabajo que está haciendo, que ha hecho, y se pregunta, eh, el Javier Enríquez, cómo, fue dificultoso, si es que ha habido problemas en la recopilación de toda esta información, ¿no? Para hacer los estudios que hace, si es sencillo o es complicado, cómo Bueno, tienen los... hay varios niveles, ¿no? Por ejemplo, para poder armar la página fue complicadísimo porque yo no soy programador, soy economista y sociólogo y profesor. Pero como saben, uno tiene que hacer aquí de todo. Aquí tienen que moderar, tienen que de todo. Entonces, nada, ¿qué podía hacer? Quedarme sentado viendo el techo y decir, ¿qué va en este país? Me puse a ver videos, ver tutoriales, logré articular, armar la página. Después fue el tema de, si ven ahí, ustedes tienen su diseño. También hice las veces de diseñador para poder armar el tema de logo. Después, cuando me di cuenta que necesitaba moldear, también aprendí el uso de otras herramientas web, aprendí a programar en otros casos, así que ha sido un conjunto de aprendizajes para poder hacer esto. Después, incluso con el tema de redes sociales, también tuve que aprender, así que difícil ha sido muchísimo. Ahora vamos con el ámbito de la investigación. Que la investigación es dificilísima, también por supuesto que es dificilísima, pero quizás ahí tenía un poquito más de experiencia, ¿no? Yo inicié en la Universidad Central, que fue mi casa durante muchos años, que yo la amo mucho. Fue mi primer contrato como becario, verán. Había un proyecto de investigación financiado por el gobierno de Corea que se llamaba Balance Crítico del Gobierno de Corea. Entonces, cuando uno dice tenemos que hacer autocrítica, y eso me parece que hay una buena autocrítica, que financió muchas cosas, entre ellos los salarios de becarios. Entonces yo ahí concursé para poder ingresar
y en 2013 me integro pues como becario. Imagínense lo que era para un estudiante que tenía $1 para el pasaje y para regresar y para comer y para sacar copias y para todo, de repente tener un sueldo básico y de repente estar afiliado al IES, porque eso les hacían por obligación en los proyectos. Era fascinante, ¿no? Entonces, eso lo vengo haciendo desde 2013, así que investigar sí sé un poquito más de lo que sea armar páginas web. Así que esa investigación es una base que ya he tratado mucho tiempo. Lo complicado es que el SRI no publicaba la base, ¿sí? Esta es una base pública que todos pueden acceder, pero en cambio no todos y todas tenemos la habilidad de procesar. Entonces, ahí es cuando los investigadores e investigadoras tenemos que salir a la luz para hacer la oportunidad de procesar esta información, de procesar esta investigación y poner a disposición del público a modo de artículo para que sea digerible, para que sea entendible, porque no todos tuvimos la oportunidad de formarnos, porque recién la universidad pública fue abierta y pública y de financiamiento estatal. Por la Constitución de 2008, ¿no? Ahí es cuando yo ingreso. Yo recuerdo que mi mamita con mucho, mucho, mucho esfuerzo, ella tenía memoria de que la central era cobrada, recordarán ustedes. Y de repente ahorró con mucho, mucho trabajo $60. Y eso me mandó y me dijo, ojalá que la universidad no cueste más que eso. De repente cuando yo volví con los $60, porque no costaba un centavo, fue un alivio para la casa, para el hogar, porque eso ya iba a ser comida, ¿no? Entonces con estos elementos fue bien interesante toda la formación que nos dieron ahí. Y hablo del ámbito de leyes porque las bases son públicas, porque hay leyes que la hacen pública, ¿sí? Y esto es importantísimo que hasta si me permiten mencionarlo aquí y con infidencias que no salga de aquí, es que yo también no era pleno de manera consciente ya que tuve justo una invitación de una sección de la Unión Europea que se dedica al tema de lucha contra el lavado de activos. Pude hacer mi presentación de un capítulo del libro que escribí. Lastimosamente el libro está caro, el libro está en inglés, pero bueno, les invito a que lo puedan checar. Hay una interesante producción ahí en el que eso que hice con el Grupo Económico Novoa ahora, lo hice hace algunos años con información de 2019 y logré despejar los fideicomisos ocultos de los grupos económicos del país en 2019, así que están ahí presentes, y logré estimar cuánto se dejaba de pagar de impuestos. No, ahí sí hay esta estimación importante. Em, y claro, esta investigación se publicó muchos años después, lo importante es que ya salió, y fue lo que expuse ahí con esta comisión, esta sección de la Unión Europea dedicada a este tema, que allá, imagínense, allá sí meten recursos, financiamiento para poder hacer investigaciones, para invitar a personas a que expongan estos casos, y eso es importantísimo porque de verdad se ve que hay una lucha, hay una preocupación de lucha contra estos elementos y con el daño que se le hacen a los pueblos, ¿no? De Latinoamérica, del mundo, básicamente. Entonces, con eso, cuando yo exponía, ¿no? Claro, ahí hubo una presentación antes y se hablaba de por qué es público. Y claro, yo ahí entré en consideración, es verdad, el Ecuador es visto en el mundo como uno de los países que más acceso tiene a ciertos tópicos. Y esto no es por azar, no es porque así es la vida. Esto es porque hubo una lucha, porque se haga un proceso de transparencia respecto al tema de información, de transparencia en sí mismo. Entonces ustedes, cualquier persona puede meterse y ver quién es dueño de los fideicomisos. Claro que es difícil hacer esta investigación porque, por ejemplo, en esa ocasión tuve que revisar 900 fideicomisos, uno por uno, para poder hacer la investigación. Pero así es hacer investigación, es ser muy, muy quisquilloso, muy riguroso, todo tiene que cuadrar. Y esa es la parte importante. Entonces, no solo es un esfuerzo personal también, sino de todas las personas que lucharon porque esto sea abierto. Y cuando caí en cuenta de todo eso, de que hay que hacer una investigación de cómo estas leyes surgieron, es fundamental porque gracias a eso tenemos la información que está ahí disponible y de la cual podemos investigar. ¿Cómo no va a ser mi deber social tratar de hacer investigación y poner eso al público? Así que eso está abierto ahí. Y algo importante que mencionar de esto es que, lo que no quiero que se me vaya.
Es difícil porque, como mencionaba, el SDI no subió esta información, ya la terminó subiendo por mucha presión, sacamos artículos, hicimos críticas en redes sociales y de repente comenzaron a sacarla, pero también, ¿cómo decirlo? Lo sacan y lo borran, lo sacan y lo borran. Entonces, frente a eso, lo que se tiene que hacer es siempre estar pendiente de esa investigación y sacarlo. Ahora, si la pregunta va por el lado de, es difícil en el ámbito de miedo y eso, de ámbitos de seguridad. Siempre me han preguntado esto, ¿no? Yo primero lo que digo es, lo más importante de todo es que esta información es pública, así que es accesible porque hicieron las leyes para que sea público. Ustedes se descargan en un clic y es público. Entonces yo lo que hice fue procesar algo que es público, ¿ya? Pero todavía más importante que esto, más fundamental que todo esto, es que yo no tengo que tener miedo porque yo no estoy haciendo nada mal. Los que usan estas guaridas, los que sacan capitales a estas guaridas, ellos son los que tienen que estar asustados. Yo no tengo por qué. Entonces, en ese sentido, no creo que debería ser para nada difícil ser honesto con la investigación y sacar a la luz, ¿no? Entonces, quien debería estar asustado y temeroso son los que hacen estas prácticas. Y ahí sí, pues ahí tienen que preguntarles a ellos. Tal vez nunca tienen miedo porque siempre van a estar en impunidad, ¿no? Pero mientras estemos aquí, al menos yo, voy a sacar a la luz estas cosas. Muy bien, ahora tenemos una pregunta de Italia. María Calle quiere hacer una pregunta, por favor, tu micrófono. Hola, muchísimas gracias nuevamente por estar en nuestro espacio. La pregunta es sencillita. Mm, ¿Desde cuándo comenzaron a aumentar estas guaridas fiscales nacen de Ecuador? ¿Han existido un siempre o hubo un momento en que comenzaron a aumentar mayormente, a salir el capital exactamente? Aparte de que Mm. Ecuador, sabemos que desde el momento de la dolarización, es verdad que nos ha puesto en un determinado nivel, pero también nos ha puesto como um, algo que atrae, aunque para las transacciones de dinero que se viene recaudado, aunque de movimientos, aunque de ventas de tráfico y de narcotráfico. Mm. Me parece que es una muy buena pregunta porque me permite hacer un contraste, ¿no? En este momento hay deudores tributarios, ¿no? El que lidera el ranking es la empresa exportadora bananera Novoa, con unos 94 millones y, bueno, y en aumento, ¿no? De impuestos no pagados y también por el tema de multas y tanta cosa de intereses, ¿no? Y es bien interesante porque si hay a veces leyes que permiten acceso a información y son leyes que permiten estar ahí presentes, es súper complejo porque también existen estas leyes que hacen para hacer remisiones millonarias, ¿no? Una cosa es que nos hagan remisiones a nosotros, que por obvias razones no podemos pagar, tenemos multas, pero que son montos que son, en la mayoría de los casos, menos de $1.000, en la mayoría de los casos, ¿no? Es diferente hacer una remisión para bajarse millones de dólares de deuda, ¿no? Eso tiene que ser bien importante. Y lo que es complicado también es que muchos van a decir, uy, qué bonito que me hicieron esta remisión. Yo mismo también digo que la voy a ocupar, yo voy a utilizarla. La vaina es que a la vuelta de la esquina, esos 200, $300 que no pagué, me van a cobrar porque no va a haber salud, no va a haber educación. Entonces, miren lo complejo que es esto, ¿no? En ese sentido, esto es lo que sabemos que debe la empresa bananera Novoa, ¿no? Lo realmente difícil, lo realmente preocupante es que no sabemos cuánto no ha pagado por elusión de impuestos. Recuerden, elusión. La elusión es legal, ¿ya? Evadir, ilegal. Elusión, legal. Pero no es legal porque sea bueno, no, es legal porque hay un vacío legal de eso, ¿no? No sabemos a cuántos millones de dólares equivalen el ámbito de la ilusión de décadas y de décadas. Para esto, por ejemplo, yo encontré un documento en el que el abuelito del presidente Noboa tiene Industrial Molinera y esta tiene, pues, como una accionista a una empresa en Bahamas. El abuelito, ¿sí? Imagínense de qué año les estoy hablando. Después del papá, también.
Y el grupo económico, pues ahora también, en Panamá, Bahamas y otras más. Entonces, imagínate, María Eugenia, cuántas décadas no se tiene de estos personajes utilizando estas guaridas fiscales por décadas, que necesitamos hacer una investigación para ver eso, y de cuánto el país ha perdido en ese elemento, desde antes de la dolarización. Estoy hablando de hace décadas. Entonces, si es que nosotros hacemos un balance solo de esta empresa, o de este conjunto de empresas, de este grupo económico, vamos a ver que esos 94 millones quizás es para las colas, con lo que en realidad le deben al país. Y que ahora en el poder, pues lo están todavía desfalcando más. Así que sí me parece que es súper importante mencionar esto, porque no hay una estimación de cuánto el país ha perdido por este tópico, ¿no? Muy difícil que el país lo haga, que el SRI lo haga, ¿no? Por las condiciones actuales. Y para nosotros implementar esto, pues faltan manos, faltan recursos, falta todo. Así que lo que tenemos a disposición es lo que hemos logrado estimar y que de alguna forma espero logre solventar esta situación. Por ejemplo, en la estimación que yo hice, veía que eh, básicamente podríamos decir nosotros que lo que tenían que pagar los fideicomisos por tema de ingresos, por tema de impuestos, y dejó de pagar, ¿no? Cuando las offshore estuvieron activas, eh, casi que equivale al 72%. Entonces vemos que hay una ilusión sumamente alta. Así que claramente muestra la complejidad de esto y cómo nos afecta. Así que por décadas han hecho esto y claro, o sea, falta la investigación ahí, ¿sí? Entonces, esperemos que en algún momento las fuerzas y los recursos nos acompañen para poder hacer este tipo de estimación. Eso. Bueno, ahora tenemos una pregunta del público. César Alberto Bolaños, por favor, su micrófono. Hola, César Alberto. ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenas. Bueno, soy César Bolaños y actualmente resido en España. Yo quería hacer una reflexión y tu punto de vista. Primero, saludarte porque eh, he entrado a la página y veo que es un trabajo minucioso y hay que hacer una... Tomará tiempo para revisar todo lo que tu gran trabajo que has hecho. Entonces, primero felicitarte. Luego también, y yo fui parte de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Derecho, pero de la universidad, aquella que peleaba en las calles, aquella que luchaba luchaba junto a los campesinos, que le hizo huir a Yamil Maguad, a Gutiérrez y tumbaba gobiernos. De eso ya solo queda la nostalgia. Y también quería decirte de que mientras nosotros los migrantes con nuestro dinero enviamos remesas al Ecuador, muchos de nosotros, ojo, muchos de nosotros ahorramos en el Ecuador para algún momento volver. Construimos en Ecuador para algún momento volver. Los grandes burgueses de Ecuador, que está Lazo, que está Novoa, que están los Febres Cordero, la élite que los conocemos, las familias que gobiernan el Ecuador, ellos sabemos muy bien que sacan el dinero a paraísos fiscales. Eso ha sido de toda la vida. Ahora tú mismo lo decías, ¿no? El abuelo y el padre, el hijo. Pero eso ha sido toda la vida. Eso ha sido toda la vida, el lavado de dinero. Y también decirte que aquí en Europa sí se controla mucho la evasión de impuestos. Sí, aquí la evasión de impuestos se controla mucho y nosotros pagamos impuestos y no podemos evadirlo, sí, porque eso se retribuye en obras. Pero también hay lavados de grandes capitales aquí, que se llama aquí lavado de dinero, ¿no? Entonces,
Este problema es muy, muy difícil de combatir y mucho más en Ecuador. Y luego también sí me ha llamado la atención tu afirmación de que es peligroso publicar esto, es peligroso hacer una investigación. Eso a mí me preocupa mucho porque en el Ecuador en el que dejamos no era así y tú comentas esto y sí que me llama mucho la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias por los buenos deseos. Sí es muy, para mí es muy importante, ¿no? Que estos espacios de alguna manera sirvan a la población. Y claro, ¿no? Detrás de esto también están todas las personas que de alguna manera algo aportaron en mí. Lo importante de todo esto es que no es un esfuerzo solo, ¿no? O sea, puedes parecer solo porque a veces yo hablo en primera persona o cosas así, pero detrás de esto hay muchos sostenimientos, ¿no? De mi propia familia, de mi esposa, de varias personas que confían en este trabajo y de las que en mi trayectoria de vida han ido aportando algo, ¿no? Porque yo soy lo que son mis maestros, ¿no? Como uno habla en hombros de gigantes, ¿no? Y claro, que eso no me hace llegar muy alto porque soy más bien chiquito, ¿no? Fruto del neoliberalismo. Pero en todo caso, sepan que este es un esfuerzo social contenido y que a mí me ha dado mucho también, como decía César, la universidad, porque lastimosamente ya no es esa universidad, pero eh, también hubo momentos en los que yo logré vivir esa universidad que fue refugio de varios compañeros y compañeras del movimiento indígena, por ejemplo, en los paros. La universidad en la que yo estaba en esos tiempos abrió las puertas siempre presentes. Los estudiantes eran impresionantes como eh, a las 5 de la mañana ya estábamos en pie para preparar los desayunos de las personas para que ellos vayan. Entonces, de alguna forma se sostiene ahí la lucha, ¿no? De las personas. Claro que yo también extraño un poquito. Yo estaba en el colegio Juan Montalvo, colegio público también. Si recuerdan, las personas que estaban aquí es arribita de la universidad. Entonces, bajábamos siempre al tópico. Recuerdo varias marchas. Recuerdo el cacerolazo, ¿no? De los forajidos, donde ella sí tenía un poquito más de memoria que era en esos periodos que yo estaba en el colegio, ¿no? Esto quiero mencionar para que se sepa que es un esfuerzo que lleva muchas situaciones de varios apoyos, de varios profes, profesoras que siguen con esta actitud que lastimosamente ahora pues tratan de callar, pero que de alguna manera van sembrando semillas que ahora van floreciendo y bueno, el fruto de todo esto es la página, ¿no? Que nuevamente les esperaría, les invito a que se puedan suscribir porque esto sostiene estas investigaciones y que sean abiertas, ¿no? Al público. Y bueno, las otras que son en cambio exclusivas para las personas que se suscriben, ¿sí? Entonces, sí, esto de cómo funciona en el país es súper complicado porque imagínense, ustedes trabajan tanto allá, se esfuerzan tanto allá y aquí y esos recursos se envían aquí. Ahora, imagínense que están construyendo su casita y hay un grupo económico dedicado al tema de la construcción que les cobra precios altos, no les cobra lo justo y después este dinero ni siquiera se queda en el país, sino que sale a guardias fiscales. Es el elemento importante. Supongamos que envían a su familia para que pueda hacer las compras del mes, ¿no? Es súper difícil, compañeros y compañeras, de escapar de esto porque, por ejemplo, en los supermercados utilizan muchísimo, ¿no? Desde los que solo toman efectivo hasta los que toman tarjeta y que casi todos tienen guaridas fiscales. Y escapar de ellos es difícil porque como concentran el mercado no hay dónde comprar. Entonces me obligan a ir. Yo mismo tengo que ir a veces varias ocasiones. Y a pesar de que sé que tienen horarios fiscales y todo eso, al ser los que concentran el mercado es muy difícil encontrar otros lugares. Entonces miren lo complicado que es y que ustedes manden ese dinero que tanto esfuerzo tienen para enriquecer a estas personas, no a sus familias, y que en última instancia esto les sirva para seguir aumentando y acumulando privilegios, me parece que es moralmente ilegítimo con respecto a lo que ustedes mandan a remesas, ¿no? Que es importante. Entonces, imagínense que si ustedes mandan sus remesas y ese dinero se quedara aquí,
no solo que sus remesas fomentarían y hacen lo que hacen el país, que es salvarlo, sino que eso haría que se acelere el desarrollo del país, ¿no? Porque la economía cada vez sería más rápida, porque no existiría fuga de capitales, así que sería fundamental. Y sí, claro, en otros lados se controla un montón. Solo voy a hacer una referencia. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una instancia o de Naciones Unidas muy importante en materia económica en América Latina, estimaba que el 10% más rico pagaba en Ecuador el 3,4% de sus ingresos. El 3,4%. Es decir, de cada dólar que tenían de ingreso pagaban 3 centavos. El promedio de América Latina es de 4 centavos. Es decir, Ecuador bajo el promedio, en una época que cobraba impuestos. El promedio de la Unión Europea era de 21 centavos. ¿Se imaginan? 7 veces lo que se paga aquí. Entonces, ¿cómo queremos países de primer mundo cuando hay impuestos del tercer mundo? Entonces, vemos que, pero me refiero a esto a los más ricos, ¿no? Que quede claro, porque las personas clase media, clase baja, pagamos, ¿no? Ay, yo no tengo para estar pagando a Mossack Fonseca ni a ninguno de estos bufetes de abogados. Entonces, ahí nosotros vemos claramente cómo si hay esta diferencia y es importante por esto. Por eso en otros lugares es más controlado. A pesar de eso, también hay estas estructuras, pero se logran de alguna forma desafiar. Y si se dan cuenta, esto quisiera contarles también, una anécdota importante. Yo estaba exponiendo, ¿no? Igual que como ustedes, veía sus caritas en el Zoom, en esto que les cuento de lavado de activos con la Unión Europea. Y yo puse el caso del Grupo Económico Novoa, ¿no? Porque era el que había desarrollado de manera más reciente. De repente digo, ay, se me olvidó decir que este man es presidente. Entonces lo voy a decir y lo menciono, ¿no? Ah, cierto, disculpen, compañeros. Me había olvidado mencionar que el hijo y parte de este grupo económico en este momento es presidente del Ecuador. La cara de un compañero de Londres fue increíble, ¿no? Porque no podía creer que eso pase en un país. O sea, imagínense en Reino Unido que, no sé, que Sunak, que Boris Johnson les haya salido un tema de guaridas fiscales, ¿no? Imagínense que esto pasara en esos lugares es inconcebible. Por eso esta persona tuvo una reacción tan curiosa y el compañero que me había invitado le digo, ¿qué pasó ahí? Me decía, ya no, me escribió a preguntarme si era en serio lo que tú estabas diciendo. Digo, sí, sí, sí es en serio. Entonces miren ahí cómo hay los límites morales, ¿no, César? Que impiden que pasen ciertas cosas. De seguro tienen estructuras también que lo hacen, pero es más vigilado, es la construcción. Con esto no quiero decir que nosotros seamos tontos, ¿no? Lo que me refiero aquí es que hay una construcción del Estado de esas características que yo no soy lejano a que se pueda construir también aquí, un límite moral de que nadie que ha usado guardias fiscales vuelva a ocupar esos espacios, que me parece lo fundamental, lo más importante. Entonces, esperemos que esto ocurra. Y no quería escaparse de eso también, que siempre lo menciono, que estamos con María Eugenia, que está en Italia. Y es que a mí me parece interesante porque ya la extrema derecha, ¿no? Meloni, en un punto apoyó el tema del impuesto a los bancos, ¿no? Y eso era algo que parecía que es de extrema derecha y sería inconcebible. Aquí que eso pasara con la extrema derecha es imposible. Entonces aquí a la extrema derecha de Ecuador yo no sé cómo, cómo denominarla, ¿no? Hiperderecha, porque aquí el tema de los impuestos a las grandes élites depredadoras es súper complejo. Y en otros lados, como muy bien decía César, hasta en eso hay como cierto límite moral y lo implementan. Qué importante sería implementar eso aquí. Por eso, esto yo también, ojalá que no solo lo escucharan estas personas interesadas, sino también todo el ámbito de esos grupos económicos que no utilizan estas guaridas, que tienen otros mecanismos, porque eso permitiría realmente que tengamos la oportunidad de construir un país en el que los grupos económicos que sí cumplen, que sí tributan, sean los que sean los más premiados. Si ustedes ven las revistas, estas que siempre están otorgando premios a los mejores, a los rankings, a los más grandes, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, casi nunca estos grupos económicos que sí cumplen, que deberían ser los verdaderamente felicitados, están ahí, siempre son los otros, ¿no? Hay una, hay una cierta premiación del delito
de parte de ciertas revistas económicas en el país. Muy bien. Tenemos una pregunta tal vez para concluir desde Hamburgo. Marta Armijos, por favor, tu micrófono. Ya, muchísimas gracias, Jonathan. Yo acabo de entrar a esa página muy, muy interesante. Muy interesante. Ya me he inscrito, bueno, he hecho, ya soy, ya recibiré noticias de ustedes entonces también, correo. Muchas gracias, sí. Hay que valorarlo y hay que hacerlo conocer también, enviarlo, porque eso creo que, bueno, es una tarea también de nosotros, ¿no? Ahora, yo tengo otra pregunta, quizás que va a sonar un poco naif, pero la hago a propósito. Eh, Hablamos de lo deshonesto que es de parte de los empresarios y hasta en cierto punto criminal, sacar el dinero, sacar las ganancias también a los paraísos fiscales y evadir o eludir los impuestos que servirían para la infraestructura del país. Eh, pero, por otro lado, yo me pregunto, ¿cómo es posible que existan estos paraísos fiscales? Y que uno pueda entrar en Google y escriba cuáles son los países que ofrecen más ventajas. Y entonces allí te nombran cuáles son los países que te ofrecen, cuáles son los pros y los contras de poner tu dinero en Suiza. ¿Por qué entonces los otros países que combaten los lavados de activos, etcétera, por qué no combaten también esto? De que simplemente esto no exista, porque es criminal, simplemente, reduciéndolo ya al, a lo que realmente, al centro de lo que es. Oxfam hace siempre estudios de, de lo que significa la pobreza, el aumento de pobreza y por otro lado el aumento de la privacidad bancaria, en que, claro, nunca dirán quién llevó el dinero a Suiza o quién llevó el dinero a Panamá, etcétera, etcétera. Pero, cómo está este asunto? Por favor, explícanos. Sí, eso es súper interesante porque les mencionaba, y muchas gracias Marta por tus palabras, son muy reconfortantes, igual las de César, las de los compañeros y compañeras que permiten esta situación y que animan a seguir, ¿no? Construyendo estos espacios y que yo estaré aquí siempre para compartirlos. Esta es una apuesta y una lucha global, ¿no? Aquí ningún país puede solito. Y claro, el Ecuador en algún momento es que ustedes no tienen idea cómo en cada evento que yo iba de justicia tributaria, nosotros éramos los más solicitados para conversar todo el historial, la experiencia de lo que había sido la lucha contra paraísos fiscales. O sea, éramos o somos de de los únicos países que tenemos una legislación en contra de que un funcionario tenga paraísos fiscales. Ese fue un logro monumental. Pero qué terrible que se cumpla esto de echa la ley, echa la trampa. Que hemos tenido dos presidentes de offshore seguidito. Y ahí, claro, los demás países se dan cuenta que es bien difícil esto. Entonces, el Ecuador, o sea, por una parte sacábamos la cara por esto y ahora que tenemos esto es terrible porque es terrible. Dicho esto, cada país estaba avanzando en ciertos pasos, ¿no? En beneficiarios finales. El Ecuador otra vez era paradigma. El Ecuador a los demás países del mundo les encanta referenciar por el ámbito de transparencia. Pero cuando yo uno les cuenta cómo hacen para eludir todo el tema de las leyes impuestas, se dan cuenta de que es más difícil de lo que realmente parece. Peor con el Estado inclinado hacia otros lados, ¿no? Entonces, esta es una lucha global, por eso la importancia de Oxfam, de Trustee Network, que tienen una visión global de la situación, pero también me atrevería a decir una visión crítica de parte de varias organizaciones de aquí, ¿no? La Red de Justicia Fiscal de la Tindad, porque ahora hay una movida muy importante respecto
a los impuestos a los super ricos y por el tema de la opacidad financiera, el tema del secreto financiero. Sin embargo, hay una crítica porque es el tema, porque no es lo mismo la zona, no es lo mismo la zona del centro, si lo quieren ver así en términos un poco más económicos, ¿no? Siempre se solía pensar entre centro y periferia. Voy a referirme a ese marco para América Latina. La periferia es distinto de cómo tiene sus sistemas tributarios, es completamente diferente y por eso hay una visión crítica de que quizás esa movida que están haciendo del impuesto a la riqueza hay que apoyar, pero todavía falta. Porque, por ejemplo, se está proponiendo que sea el cobro de un 15%, pero en Ecuador el cobro a sociedades, por ejemplo, es mucho más alto, ¿no? Entonces, eh, eh, en realidad en lugar de beneficiarnos nos estaría quitando. Así que eso es un punto importante de decirlo. Entonces, esa lucha global implica que América Latina también tenga que disputar y en el ámbito geopolítico, como América Latina tiene varios percances para participar, entonces esto hace muy difícil que nosotros pongamos nuestra posición respecto a lo que está ocurriendo. De esa manera, en esta lucha global necesitamos estas decisiones críticas que a mí me parece que son muy buenas, que representan de justicia fiscal, que representan la dignidad, que son organizaciones que están en el nivel organizacional supranacional, que colaboran mucho con OSFAN, con otras organizaciones y que tienen esta visión crítica y que apuntan a que esto pase. Pero como siempre yo digo, todo se mueve por la demanda. No es que los países simplemente dicen, oigan, no cobremos impuestos. No. Lo que hacen es, esta es una demanda de los ricos, de las personas ricas, y no de todos los ricos y ricas, no. Estoy seguro que hay personas ricas que es por su innovación, por su trabajo. Estoy seguro que sí. Pero hay personas que son ricas porque utilizan guardias fiscales. Entonces, estas personas, yo les llamo ricos y ricas, depredadores, depredadoras. Estas personas sí son las que demandan el tema de estos espacios. Entonces, claro, ahí se aprovechan de esta demanda, estas industrias del ocultar, del secretismo y terminan utilizando ciertos países, ¿no? Y los países en ocasiones se acomodan y de alguna manera viven de eso. Entonces, esto hace complicado que sea una disputa global de esta situación. En Estados, por ejemplo, en Estados Unidos suelen decir que hay más empresas registradas que personas. Entonces, ahí nosotros ya estamos viendo cómo se manejan por este lado de ser más laxos en el tema porque eso supuestamente atrae inversión, pero lo que no se ve es la destrucción que provocan e incluso en sus mismas comunidades, ¿no? En sus mismas localidades. Entonces, y las inequidades, las brechas, ¿no? Entonces ahí es un elemento fundamental porque muchos, y yo en no pocas veces he leído que dicen, no, Ecuador debería ser un paraíso fiscal como Panamá, porque de esa manera va a estar bien. Yo les invito a que vean los indicadores de Panamá de profundidad de desigualdad, a ver si es que nos va a ir tan bien como creen que nos va a ir. Entonces, con estas condiciones me parece a mí que esta es una lucha global, que hay que unirse a nivel global, pero que nuestra apuesta latinoamericana tiene que ser escuchada. Y eso es algo muy importante que están llevando a cabo ciertas organizaciones, que es la que debemos apoyar. Esto no implica decir que esa propuesta de taxar a de cobrar impuestos a los más ricos no debería hacerse, no. Debería hacerse, por supuesto, pero deberían escuchar la situación latinoamericana para que esto sea entendido y tengan la oportunidad de fortalecer esa misma propuesta para que a nivel global exista una suerte de acuerdo, de consenso, de contrato social para que todos y todas estemos bien y que no tengamos que muchos sufrir para que otros estén en mejores condiciones. Y esto me parece a mí que es el elemento clave para comprender esta situación. Y no quisiera esto sin decirlo también. Es bien curioso porque Gabriel Zuckman, que es uno de los economistas que está llevando a cabo este proceso con mayor fuerza y está metiendo muchas ganas, yo admiro mucho su trabajo, pero también lo critico por la nación latinoamericana que les había mencionado antes. Sin embargo, él inicia su libro diciendo que Suiza es el país fiscal más antiguo que se conoce. Sí, pero es el que más conocemos. Entonces, donde se pudo hacer la investigación que él implementó fue en Suiza. Entonces, me parece que esa labor loable de acceso a la información, por lo menos para mostrar, es importantísima. Por ejemplo, nosotros, a raíz de que se publica esto de los Pandora Papers, eh, yo había en mi investigación descubierto, había llegado hasta que, verán, el Banco de Guayaquil creemos que es de Lazo. Y sí, pero hay un sinnúmero
de matrioshkas, de escudos para ver eso. Porque Banco de Guayaquil pertenece a la empresa MultiVG. MultiVG pertenece a un fideicomiso que se llama GLM. El fideicomiso pertenece a la familia Lazo y a una empresa que se llama Positano. Y cuando publican los Pandora Papers, ahí nos damos cuenta que Positano, oh sorpresa, ha sido de Lazo. Entonces, sí, todo le beneficiaba a él, lo que se eludía, ¿no? Pero de cuántos no sabemos y que ahorita están participando. Pero nuevamente, con mucha tristeza debo decir que en las revistas económicas del país hay una cierta apología de los que eluden impuestos. En las portadas aparecen en su mayor parte personajes que han utilizado guaridas fiscales durante décadas, sus familias que han aprendido eso, y ese es lo que se está enseñando en este caso a la futura generación de empresarios, algo que no debería pasar. Bien, con estas palabras nos quedamos. Agradecemos muchísimo a la presencia de Jonathan Báez por compartir su tiempo y sus perspectivas con nosotros. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y compartir con nosotros estas actividades. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jonathan, por haber estado con nosotros. Les agradezco muchísimo, sigan adelante, no olviden suscribirse y ya nos estaremos encontrando. Un abrazo.